Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a vuestras dulces pesadillas. Pues bien, hoy ya tocaba vídeo, ahí debajo tenéis puesto el título, que hoy vamos a tocar el tema de Celebration, la ciudad maldita. Un proyecto de ciudad que tenía nada más y nada menos que la empresa Disney. Sí, la empresa Disney ha creado una ciudad maldita. ¡Maldita! Pero bueno, antes de empezar con el tema del vídeo, también me gustaría comentaros que en cuanto termine este vídeo, os paséis por el enlace de Twitch que tenéis puesto ahí debajo, puesto de que es el editor de muchos de los vídeos que estoy subiendo ahora y futuros que voy a seguir subiendo. Así que bueno, ya despidiéndome de posibles colaboraciones con Disney, empecemos. Walt Disney tenía una idea en mente, y era la de crear una ciudad perfecta, y que reflejase todos y cada uno de los valores que transmite la compañía. Casas ordenadas, los mismos jardines, tipos de cortinas, como calles impolutas y reuniones de vecinos. ¿Cómo no querían que este lugar sirviera como idea inspiradoras para futuros proyectos? Y aunque todo pareciera tenerlo bajo control en un proyecto de ensueño, todo estaba ya pensado por Walt Disney. I'm sure this experimental prototype community of tomorrow can influence the future of city living for generations to come. Se levantan parques, compran nuevos terrenos para hacer futuros proyectos y sin olvidarnos que en un principio todos esos terrenos serían para construir la ciudad, la cual iba a llevar como nombre Disney Town of Celebration. Y no obstante, el dueño de esa idea falleció en 1966, haciendo que fuera imposible el que pudiera llegar a ver su idea cumplida. Walt Disney pensaba que la ciudad no iba a ser rentable y lo único que realmente salía a cuenta eran los parques de atracciones. Porque ¿quién podría llegar a vivir en un sitio como ese? Gente que fuera fanática de Disney. Y aparte, no hay que olvidar que esas casas no serían baratas. Y no obstante, en 1980 la compañía se dio cuenta que tenía 27.000 acres. Un terreno a tener en cuenta. Y de esos 27.000 acres, que un acre viene a ser casi medio metro cuadrado, destinaron 7.400 de esos acres para el proyecto. Pero sin embargo, de esos 4.700 acres, la ciudad iba a ser muy diferente a lo planeado desde un principio. Y aparte de que crear una ciudad no es tan sencillo. Así que en vez de crear una ciudad, crearon una comunidad. Celebration iba a venderse como una ciudad, como un pueblo, pero que en realidad era un CNP, algo destinado por el censo. Empiezan, hacen los planos, se discute con compañías y la ciudad empieza a levantarse en el condado de Osceola, Florida. Pero claro, justo antes de implementar y poner la primera piedra ahí en el lugar, Disney ya estaba vendiendo el proyecto. En el año 1994, la noticia se filtra a la prensa y, cómo no,
la prensa se encargó de difundir la noticia. Un posible proyecto, una nueva idea, y cuando a la gente empezó a gustarle esa idea de la ciudad, la empresa lo dijo a los cuatro vientos, diciendo que estaban creando una ciudad perfecta, un escape al paraíso. Casas todas iguales, de color pastel, jardines bien cuidados, calles ordenadas, tiendas de toda la vida, lagos artificiales. Pero eso sí, todo tenía que ser con temática de Disney. Al escuchar esto, la gente se volvió loca y todo el mundo quería una casa en Celebration. Y aunque no todos podrían llegar a pagarla, tenías que ser devoto cristiano, tener una familia, tener obviamente mucho dinero, todo porque las casas no iban a ser para nada baratas. Y aún así, para la sorpresa de la empresa de Disney, se presentaron decenas de candidatos, cientos de personas que estaban dispuestas a rehipotecarse con tal de tener una vivienda allí. Así que, como no, Disney empezó a vender sus casas por sorteo, fundándose la ciudad por fin en 1996, llegando la primera familia a vivir allí el 18 de junio de ese mismo año. Y bien, ¿qué clase de gente llegaría a vivir allí? O al menos qué intención de tipo de gente tenía la empresa que viviera en ese lugar. Aparte de las condiciones que os he comentado antes, que tenían que cumplir cualquier persona que quisiera ir a vivir allí, habían otras normas. Y era que, por ejemplo, el césped de cada casa no debía superar ciertos centímetros. Las casas debían conservar su color original. Tener también, como no, un buen mantenimiento de la casa, y algo crucial es que todas ellas tenían que tener cortinas blancas. Y hasta aquí podríamos decir que más o menos son condiciones que podrían estar todas bien. Pero a partir de aquí todo se fue yendo a peor. Todo se iba enturbiando. Como os he dicho, el césped no podía superar cierta altura, sino a pagar una multa. Si tenías 2 o más coches, no podían estar aparcados delante de tu casa. Todas las tiendas que habían en esa ciudad tenían que ser sí o sí tiendas locales. Negocios como McDonald's, Burger, Starbucks, cualquiera de ellas estaban prohibidas en la ciudad. Había un colegio, un parque, un proyecto de hospital, y recordemos que todo ello era con temática de Disney. Todo debía ser aparentemente perfecto. Pero pensemos en una cosa, y es que en Florida no habían estaciones. Así que, como no, tuvieron que crear las estaciones. Por el otoño, la ciudad se llenaba de hojas falsas. Y en invierno, con cañones de nieve, hacían que toda la ciudad quedara nevada. Pasando que por octubre tenían que decorar con cosas de calabazas, murciélagos, esqueletos. Todo eso se consideraba temática Disney. El cómo preparaban las navidades con los dichos cañones de nieve, la gente reuniéndose para cantar, todo ello hizo que favoreciera el turismo en la ciudad. Al principio, el plan de Disney con esta ciudad llegaba a funcionar, pero no pasó mucho tiempo, por el cual ya se vio habiendo indicios de que sería todo un desastre. De alguna forma parecía que la empresa estaba más preocupada por mantener una estética que porque hubiera realmente un orden dentro de ella. Porque para empezar, en toda esa ciudad solo había un solo colegio para 80 alumnos, el cual solo tenía un maestro, que además no solía durar mucho tiempo, siempre se acababa o despidiendo a ese profesor o cogiendo la baja, no duraban allí muchos esos profesores. Habían muchos problemas por toda la ciudad, no había una atención personalizada, y en segundo lugar es que también en toda la ciudad solo había un centro médico, que también solo era bonito por fuera. Había mucho caos, faltaba material, faltaban profesionales. Pero el tercer punto es que Celebration era una ciudad 100% turística, cosa que provocó que aparecieran muchos ladrones. Y como cuarto punto y último, es que dicha comunidad de cada vez se hacía más
y más cerrada. Su población era mayormente blanca y ciertos vecinos empezaron a liarla, empezaron a crear tensión, malos rollos con otros vecinos y con tantos problemas, mucha de la gente que se habían ido allí a vivir perdieron la ilusión. El colegio iba mal, el centro médico también, era toda una fachada. Y cómo no, esto provocó que la gente empezara a descuidarse, descuidando la altura máxima del jardín, aparcando todos sus coches delante de la casa. Y cómo no, con toda esta gente también surgió un grupito que cumplía las normas. Hacían que se les multara a otras personas por no cumplir, por cualquier excusa, llegando a provocar que algunas de esas familias cogieran sus maletas y se fueran de allí. Pero toda familia que se iba de Celebration perdían el contacto con la gente que vivía en dicha comunidad. Toda gente que vivía en Celebration dejaba de lado a quien no vivían en esa comunidad. Y es con esto cuando ya llegamos a la primera tragedia. Y es que en el año 1998, un grupito de 3 amigos de Massachusetts decidieron hacer un viaje por Florida. Y el nombre de cada una de esas 3 personas eran Roger Desvenger, de 31 años, Scott Rankin, de 35, y Daniel Nelson, de 32 años, que cada cual cogieron un coche, comida, bebida, y automáticamente cogen y empiezan su aventura. Y en ese viaje tenían planeado pasar por varios pueblos, ciudades y con destino a Disney World. Pero antes pasarían por Celebration, que una vez llegados allí no vuelven a ponerse en contacto con sus seres queridos. Como que si pasaron por esas puertas para entrar a Celebration y desaparecer del mapa. Durante los 9 meses siguientes a esa desaparición, hicieron una exhausta búsqueda. Pero lo más curioso de todo eso es que nadie del pueblo los había visto. No obstante, a finales de junio del año 1999 hubo una noticia que fue el boom, que recorrió toda la ciudad. Y es que, por casualidades, la policía llenó con agua artificial el lago que tenían. Para poder lograrlo, antes de ello, tuvieron que drenar todo el estanque de agua de lluvia. Y allí encontraron una furgoneta que, cuando la examinaron y abrieron para ver qué había dentro de esa furgoneta, encontraron 3 cuerpos. Los parabrisas de ese coche se habían reventado y el lado derecho de ese vehículo también estaba casi irreconocible. Los agentes encargados de realizar una investigación para saber qué es lo que había pasado no sabían nada, pero aún así dijeron lo siguiente: lo tratamos como un accidente automovilístico. No hay evidencias de que otro automóvil estuviera involucrado y no hay evidencias de que haya habido un acto sucio. Declaraciones del teniente Chuck Williams, portavoz de la patrulla de carreteras de Florida. Resulta de que ninguna de las 3 personas que iban dentro del vehículo llevaban el cinturón puesto, y el conductor se llevó la peor parte, ya que su cabeza había chocado contra el cristal directamente. Hasta aquí pareciera un accidente cualquiera, que se descontrola el coche, caen al agua, pero de repente encontraron un dato que les llamó mucho la atención, y es que las ventanillas traseras estaban bajadas. Y los ocupantes de esos asientos no hicieron lo más mínimo por escapar, ni siquiera lo intentaron. Tal cual impactaron, tal cual se quedaron ahí. Según la policía, no había un juego sucio por parte de ellos, pero aún así la familia, el que no quisieran ni siquiera escapar de esos asientos, les parecía extraño, declarando lo siguiente: me resulta difícil creer que no pudieran salir del coche. ¿Estaban todos inconscientes o algo así? Mi hermano era buceador. Todos eran muy fuertes. Me sorprende que no pudieran salir. Declaraciones de Paul Rankin, hermano de Scott. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo es que la policía
drena de agua a un lago por si acaso, que esa fue la excusa. Pues resulta de que en ese mismo lugar no era la primera vez que se encontraba un coche en ese estado. Pues en ese mismo lago se habían encontrado decenas de coches que no supieron darle una explicación. Uno de tantos casos que han podido ocurrir es que también en el 1998 se encontró el cuerpo dentro del coche de un adolescente. Y la respuesta que dieron siempre los policías de todos estos casos, la gente tenía la culpa. Y ellos... Al final de la calle Wall Drive había un letrero con una señal de stop y la velocidad máxima de esa calle eran 35 km/h. Y según la policía, los conductores nunca cumplían con ello, ni la velocidad ni con el stop. Y en vez de girar a la izquierda, giraban hacia la derecha, cosa que provocaba que cayeran en el lago. También hay que recalcar que ese lago estaba en un punto ciego. No había ninguna señal de que hubiera ahí el estanque y normalmente lo que hacía la policía en estos casos era cerrarlo sin más. Y Disney no tuvo más remedio que aparecer públicamente y anunciar que intentaría poner remedio, poniendo señales, levantando un muro, y en pocos meses esta última historia queda silenciada. Los años iban pasando, pero ya en 2004 la compañía Disney se desentiende totalmente de la ciudad. Con la excusa de que esa ciudad ya no les representaba a Disney, cogieron y la vendieron a otra compañía. Y esta nueva compañía que entra se encarga de intentar mejorar las cosas. El centro médico, las calles... Pero en el colegio seguía habiendo problemas. Hay pocos maestros, mucho estrés, mucho caos. Y esta vez ocurre algo más. Y en esta ocasión a un residente en concreto. Mateo Patrick Joan Bandito, de 58 años. Mateo era maestro desde hacía más de 40 años, pero que estaba retirado, habiendo empezado su carrera en los 70, en el ahora desaparecido colegio de Villa Oasis, en Arizona, y en el 81 se traslada a Florida, y empezó a dar clases de estudios sociales a gente de séptimo y octavo. Y justo después de eso se convirtió en director de Crossroads School, Florida, y de ahí se fue a Celebration. Mateo Patrick le reconocían que era un buen hombre, que en sus clases siempre habían peluches, cariñoso, cercano, y después de las clases daba en su propia casa gratis clases de repaso. Y aparte de dar clases de repaso de manera gratuita a sus alumnos que fueran peor en clases, cada X tiempo también organizaba excursiones. Obviamente hacía grupos, tanto en clases de repaso como en excursiones. Y solían ser grupos de 3, 4 o 5 alumnos, 5 niños. Y en Celebration seguía haciendo lo mismo. Estuvo allí 3-4 años trabajando y después se prejubiló. Pero eso no le impidió seguir teniendo contacto con los hijos de los vecinos. Y es que Mateo hacía excursiones a Disney World. Hablaba con sus vecinos, reunía a 3-4 niños y se iba de excursión. Tenían mucha confianza en él. Y otra cosa muy peculiar es que pagaba a niños para que le limpiaran la casa. Era un hombre que realmente quería a los niños, pero un día en el 2010 todo se vino abajo. Y es que al parecer alguien lo mató brutalmente dentro de su propia casa. Nadie podía hacerse una idea de cómo podía haber habido alguien que hiciera eso, pero con su muerte se destapó algo muy crucial y realmente bastante turbia. Y es que resulta que un hombre que se dedicaba a viajar, llamado David Israel, pasaba por Celebration y buscaba pequeños empleos. Y a causa de buscar empleo, conoció a Mateo.
y Mateo le ofreció a David pasar una noche en su casa a cambio de que le limpiase su garaje, el jardín y le cortase el césped. David lo hizo todo encantado, incluso limpiarle el coche a Mateo, un Corvette negro, y Mateo, al ver terminar el trabajo a David, este le ofreció una cerveza fría. Todo parecía lo más normal, pero cuando David tomó el primer trago, este se mareó y como consecuencia se desmayó. Al abrir los ojos se encontró boca abajo en el suelo tumbado y con Mateo encima. Ese hombre estaba abusando de él y David, aturdido, se dio media vuelta y le estranguló. Estaba totalmente fuera de sí, no entendía qué hacía en esa situación, el por qué, y lleno de ira buscó por toda la casa hasta encontrar un hacha. Así que él cogió el hacha y fue hacia Mateo para destrozarlo. Aunque a las pocas horas David ya fue encerrado, confesándolo todo en comisaría. No tuvo ni un solo reparo en admitirlo todo y decir que ese hombre era un abusador. Y mientras esto ocurría, al mismo tiempo estaban pasando otras dos cosas. La primera es que por internet se estaban llenando de comentarios de gente adulta que decía que ese hombre había abusado de ellos. Es que este hombre engañaba a los padres para quedarse a solas con los críos. Y era hora que de adultos lo estaban denunciando. Los policías fueron tocando en las casas de varios vecinos porque buscaban hilar puntos, intentar solucionar el problema, qué es lo que hacía, cosas varias. Pero cuando tocaron la puerta de un vecino concreto, se armó un tiroteo. El vecino en concreto era Craig Fuji, de 52 años. La policía solo quería hacerle un par de preguntas, pero este tipo se atrincheró en su casa y les comenzó a tirotear. Y durante 14 horas fue un tiroteo bastante intenso, pero después de eso el hombre se quitó la vida. Inicialmente pensaban que los casos estaban todos relacionados entre sí, pero resultó de que nada tenía sentido. Craig no conocía para nada a Mateo, e inició ese tiroteo porque se pensó que venían a desahuciarlo, ya que por lo que se ve, el hombre estaba arruinado. Una vez que todo este escándalo salió a la luz, hubo mucha gente que le cambió el chip y dejaron de ver Celebration como un lugar seguro, sino más bien todo lo contrario. Lo veían como un lugar peligroso, oscuro, y aún así había gente que opinaba todo lo contrario. Un asesinato en 14 años. ¿Dónde puedes ir en todo el planeta y encontrar este tipo de estadística? Dímelo. Un par de días después del asesinato, recibí una llamada de un hombre en Nueva York que lo vio en las noticias. Dijo, esa es una gran ciudad pequeña. ¿Un asesinato en 14 años? Eso es un buen récord. Quiero comprar una casa allí. Declaraciones de Jody Mayer, agente inmobiliaria vecina de Mateo Giovandito. Por increíble que parezca, este crimen volvió aún más famoso el lugar de Celebration, provocando que mucha gente quisiera ir a conocer el lugar. Que en el lugar solo hubiera un crimen cada 14 años les parecía algo asombroso, no daban crédito al respecto. Por lo tanto, cogieron maletas y compraron allí unas cuantas casas. Y entre ellas, una de esas casas fue comprada por la familia Todd. La familia Todd estaba compuesta por 6 miembros: el marido y la mujer, la pareja, sus 3 hijos y el perro. La pareja era fisioterapeuta, los dos, y ambos compartían varias empresas. Por redes sociales, esta familia parecía una familia perfecta, sin conflictos. Pero Anthony, el marido, el padre de familia, arrastraba un pasado muy oscuro. Pues cuando era pequeño, su padre se buscó un amante y hubo un momento en el cual tuvo que hacer una elección, que fuese o la amante o su familia. Pues si su verdadera mujer se enteraba
podría acabar perdiendo hasta los niños, aparte de la mala fama que le habría traído. Así que no tuvo otra idea que contratar a alguien para que mate a su mujer. Sin ella de por medio, pensaba que tendría la vida perfecta, a su amante, a los niños, a la casa. Así que, como todo asesino, ideó lo que creía ser un plan perfecto. Al ser maestro de niños pequeños con dificultad de aprendizaje, hubo uno de ellos que le pareció la persona perfecta para cumplir ese crimen. Habla con ese alumno, lo convence, le paga $800, va a la casa de ellos y una vez teniendo a la mujer delante, le disparó en toda la cara. Pero hubo dos factores que no tuvo en cuenta. La primera es que esta mujer no estaba sola, estaba con su hijo Anthony, que al verla en ese estado de haber recibido el disparo, llamó enseguida a emergencias. Y la segunda es que el disparo que le hizo el niño no fue certero. Le desfiguró la cara, sí, pero no la mató. Así que tanto el niño que había contratado como el padre de familia fueron ambos a prisión. Parece que con los años Anthony pudo pasar página. Se sacó una carrera, conoció a quien sería su mujer, formando una familia se compró una casa en Connecticut. Y en redes sociales se veía una familia espléndida también, pues subían post cada semana. Decidieron dar un cambio en su vida y de Connecticut decidieron mudarse a Celebration en el año 2019. Todo su entorno se alegraron por ellos, aunque también habían los típicos que tenían envidia. Todas las fotos que subían eran vistas siempre por muchísimas personas, amigos, familias, cotillas. Pero el 15 de diciembre de 2019, la familia Todd deja de publicar nada. Pasan los días, pasan las semanas y no hay ni rastro de ellos. Tanto amigos como familiares les llamaban por teléfono, pero nunca respondían. E incluso sus vecinos empezaron a preocuparse, a ir a preguntar por ellos, pero tampoco les respondían. Llega la Navidad y los Todd no decoran la casa, cosa que es tradición en Celebration. Todo el barrio poniendo luces, ambientando sus casas, pero ellos no pusieron nada. Y es cuando sus vecinos deciden llamar a la policía. Pero los agentes, al no ver indicios de ningún crimen, deciden pasar de largo, dejarlo al margen. Y no es hasta finales de diciembre de ese mismo año que la hermana de Anthony llama a la policía pidiendo que vigilen a la familia, puesto que piensa que tanto su hermano como su cuñada están metidos muy de lleno en el apocalipsis. Y lleva tanto sin saber de ellos que está muy asustada. Y es cuando entonces los policías se ponen un poco las pilas. Llaman a sus vecinos, vigilan los alrededores, y al no encontrar nada por los alrededores de su propia casa, deciden ir a buscar en casas de familiares, cosa por la cual tampoco encontraron nada. Llegamos al 6 de enero, y la hermana de Anthony recibe un mensaje de él provocando que ella llame de nuevo a la policía. Y el lunes 13 de enero, a las 9 de la mañana, 2 policías se acercan a la casa de Todd. Van allí y justo ven a Anthony Todd en la puerta de la casa, haciendo que se vuelvan locos. Los policías corran detrás de Anthony y entren en la casa detrás de él. Ya una vez dentro de la casa, había un hedor impresionante y Anthony estaba a lo alto de unas escaleras, con la mirada perdida. Los policías, como es normal, le preguntan qué ha pasado, si está bien, dónde ha estado, y Anthony se les acerca a ellos de una manera muy rara, tambaleándose. Pareciera que estuviera drogado o muy enfermo, llegando a inventarse que tomaba antihistamínicos y que no se encontraba bien. Acto seguido, los policías le preguntan a Anthony sobre su mujer. Le responde que está en el piso de arriba durmiendo. Los policías le preguntan sobre sus hijos y él le responde que se había ido a dormir a casa de amigos suyos.
La policía, como es normal, no se creyó la historia. Y siguiendo ese hedor, llegan al cuarto principal, que se lo encuentran todo lleno de ropa. Además que la ropa estaba a montones. La policía quita esos montones y se encuentran debajo de ellos los cuerpos, tanto de la mujer, de los niños y el perro debajo. Acto seguido es arrestado y llevado a prisión, aunque pasando por comisaría, y es allí en donde lo confiesa todo. Pero tiempo después cambió su alegato, diciendo de que no fue él, que realmente fue su mujer quien lo organizó todo. Anthony les comenta a los policías que ella había sufrido muchas enfermedades, abortos y que después también fue diagnosticada con depresión. Y por culpa de esa depresión empezó a asistir con un grupo que creía mucho en la reencarnación. Y hablaba constantemente ella sobre el morir todos juntos para reencarnarse, cosa que a él no le hacía mucha gracia. Había veces que Anthony le seguía un poco el juego, pero no de una manera seria. Y fue más o menos sobre el 15 de diciembre que Anthony se fue a trabajar. Megan, la mujer de Anthony, se queda sola con los críos. En un momento dado, Megan prepara un pastel, el cual lo llenó de antihistamínicos. Sí, se los da a sus hijos y al perro. Y poco a poco todos se fueron durmiendo. Así que aprovechando el mejor momento, ella los estrangula y apuñala. Y cuando Anthony llega a casa, ella se lo confiesa todo entre lágrimas. En un momento dado, ella coge una botella llena de antihistamínicos, se la traga y se apuñala. Anthony les comenta de que realmente no quiso en ningún momento incriminarla, que dijo que había sido él para protegerla mayormente, pero que realmente la culpable era ella, que él solo había movido los cuerpos. Aún así, escuchando la historia, los policías no las tenían todas consigo y encontraron una prueba más. La cosa es que descubrieron que Anthony estaba hasta el culo de deudas y ella, su mujer, no lo sabía. Y en poco tiempo tenían que venir a desahuciarle de su casa. Todo porque de las empresas que tenían ambos como fisioterapeutas había hecho fraude. No quería que nadie lo supiera y sobre todo que su familia quedase manchada. Así que preparó todo casi como lo había comentado la mujer, con el pastel y los antihistamínicos. Y empezó después a ahogar a la mujer, después a los niños y al perro. Aunque a uno de sus hijos, que no se había quedado totalmente dormido y empezó a luchar, fue el primero que tuvo que apuñalar. Acto seguido fue su mujer, el resto de sus hijos, pero a su hija no la tocó. Y no tuvo otra cosa que dejar los cuerpos tapados entre ropa en el piso de arriba durante un mes. Anthony intentó quitarse la vida en 3 ocasiones, pero no fue capaz. Y de hecho, Anthony siempre había mantenido su inocencia. Todas las veces lo repetía. Siempre que le preguntaban, siempre decía y afirmaba que él era inocente. Hasta incluso le escribió una carta a su suegro, al padre de su difunta mujer, defendiendo su inocencia. Y pasamos al 2022, año por el cual fue condenado por 4 cargos de homicidio y 1 por maltrato animal. El resto de su vida en prisión deberá pasar Anthony Todd, el asesino de su esposa y sus 3 hijos. Así lo determinó esta noche el juez, luego que el jurado lo hallara culpable de todos los cargos. Desde 2004, Celebration está desvinculada totalmente de Disney. Aún así, en el censo se calcula que a día de hoy viven 11.000 personas. Y ahora es tu turno. ¿Qué piensas sobre este caso? Y sobre todo, ¿irías a alguna de las casas donde está la ciudad de Celebration? O es más, ¿irías a la casa de los Todd?